Mi abuela me dejó una casa toda vieja y casi cayéndose en un pueblito. A mi hermano le tocó un depa con 3 cuartos en la capital. Cuando mi esposo se enteró, me dijo que era una fracasada y me corrió de la casa. Me fui al pueblo, y cuando entré a la casa, me quedé sin palabras. Pero antes de seguir, dime en los comentarios de qué país estás viendo este video. Que lo disfrutes. El ambiente se sentía muy tenso, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Olga sentía que la tensión le apretaba el pecho con cada latido. La notaría estaba toda encerrada, olía a papeles viejos y a humedad, como si ahí solo quedaran los recuerdos del pasado. El abogado, un señor flaco con traje formal, se aclaró la garganta, se acomodó los lentes y empezó a leer el testamento de María Steanovna, la abuela de Olga. Junto a ella estaba su hermano mayor, Anton, bien cómodo en su silla, con una sonrisa de que ya sabía que iba a ganar. Siempre fue el consentido de la abuela. Era un hombre de negocios exitoso que vivía en la capital. Olga, en cambio, siempre fue más callada y sencilla. Trabajaba de bibliotecaria y nunca se sintió valorada. Sentía como si su vida fuera solo el fondo gris de la vida brillante de su hermano. El departamento en esta dirección se lo dejo a mi nieto, Anton Sergeyevich, dijo el abogado con voz aburrida, como si estuviera leyendo una sentencia. Anton levantó una ceja, bien presumido, y miró a Olga con burla. Ella trató de mantenerse tranquila, aunque por dentro hervía de coraje. Sabía que su abuela quería más a Anton, pero todavía tenía la esperanza de que fuera justa. Y la casa en el pueblo de Sarrecha, junto con todo el terreno y los cuartos, se la dejo a mi nieta, Olga Sergea. Olga sintió que se le fue la sangre del rostro. Sarrecha, una casa vieja que apenas recordaba. Solo había estado ahí de niña. Pensó, debe ser un error, ¿qué voy a hacer con una casa toda destruida? Anton se soltó riendo. Bueno, Olga, al menos te tocó algo, dijo burlón. De todos modos, no debiste esperar nada bueno de la abuela. ¿Qué vas a hacer con esa porquería? ¿Cortar leña? Olga no dijo nada. Estaba tan enojada que ni le salían las palabras. Se sintió humillada. ¿De verdad su abuela pensaba que ella no valía nada? ¿Que lo único que merecía era una casa vieja y olvidada en un pueblo lejano? Después de que leyeron el testamento, todo pasó muy rápido. Anton, feliz con lo que le tocó, se fue rápido y todavía le gritó de lejos. No se te olvide vender ese chiquero, o los impuestos te van a comer viva. El abogado le dio a Olga las llaves y los papeles de la casa. En unos días, ella se fue de la ciudad. Afuera le estaba esperando su esposo, Igor. Tenía cara de pocos amigos. ¿Y qué pasó?, le preguntó. Olga ni lo saludó y le contó todo. Igor solo fruncía más el ceño mientras la escuchaba. Cuando terminó, él explotó. ¿Una casa en un pueblo? ¿En serio, Olga? ¿Puedes hacer algo bien alguna vez? Siempre arruinando todo. Anton consiguió un buen depa, una oportunidad real. ¿Y tú? ¿Pura basura? Simplemente tienes mala suerte, fue un fracaso total. Las palabras de Igor dolieron más que las burlas de Anton. Olga siempre había intentado ser buena esposa, estar ahí para él, apoyarlo en todo, pero él nunca la valoró. Siempre la hacía sentir menos, le decía que era débil, que no ganaba lo suficiente. Igor, por favor, trató de defenderse, pero él la interrumpió de golpe. Ya basta. Estoy harto de ti y de tu inutilidad. Haz tus maletas y lárgate. Ya no quiero cargar contigo. Olga sintió que todo se le venía abajo. Estaba sola, sin dinero, sin nadie que la apoyara. Solo tenía las llaves de una casa vieja en un pueblo perdido. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no se dejó llorar frente a él. No quería que la viera débil. Empacó sus cosas y se fue del departamento que había rentado con Igor. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Solo tenía un pensamiento: lárgate de aquí. Aléjate de esta traición. Sin pensarlo mucho, compró un boleto de autobús para Sarrecha. No le importaba lo que la esperara en ese pueblo. Solo quería escapar, esconderse, empezar de nuevo. El viaje fue largo y cansado. El autobús daba tumbos por los baches del camino. Afuera, todo se veía gris, borroso, como si el mundo pasara sin sentido. Olga se quedó viendo por la ventana, tratando de no pensar en todo lo malo que había pasado. Recordó a su abuela, sus ojos amables, su voz tranquila.
Tal vez había algo en esa casa vieja que le ayudara a entender quién era, o qué debía hacer con su vida. Cuando el autobús llegó al pueblo, ya estaba oscureciendo. Todo estaba en silencio. Las casas se veían viejas, con la pintura cayéndose, algunas hasta chuecas. Parecía que el tiempo se había detenido ahí. Olga bajó del autobús y miró a su alrededor. A lo lejos, alcanzó a ver la casa de su abuela, rodeada de un jardín descuidado lleno de maleza. Se veía triste, abandonada. Igual que ella. Arrastrando su maleta, Olga caminó hacia la casa. El corazón le latía con fuerza. Tenía miedo. Se sentía sola y perdida. ¿Qué iba a encontrar ahí? ¿Podría empezar algo nuevo? Rodeó la casa. Por fuera parecía un fantasma del pasado, pintura cayéndose, ventanas rotas, maleza por todos lados. Todo gritaba abandono. Pensó que por dentro estaría igual o peor. Pero al entrar, se sorprendió. La casa estaba limpia, en orden. No se sentía como si la hubieran dejado olvidada, más bien como si estuviera esperando que alguien volviera. Olía a polvo y madera vieja, pero no a humedad. Los muebles eran viejos, pero fuertes y bien cuidados. En las paredes colgaban fotos amarillas con rostros que ella no conocía. Sentía como si esas personas la miraran desde el pasado. Mientras caminaba por la casa, encontró en una esquina una puertita rara, bien cerrada y casi escondida. Parecía parte de la pared. Trató de abrirla, pero no se movía. Le costó trabajo girar la cerradura oxidada. Al fin, con un chirrido fuerte, la puerta se abrió. No era un simple armario. Era una habitación secreta llena de libros. Había estantes desde el suelo hasta el techo, llenos de libros de todos los tamaños y colores. Algunos encuadernados en cuero con letras doradas, otros con tapas simples de papel. La habitación estaba tan bien escondida, que cualquiera pensaría que era solo una bodega. No tenía ventanas, pero sí respiraderos que dejaban pasar el aire. No olía a humedad. Olga se quedó parada en la entrada, sin poder creer lo que veía. Nunca imaginó que su abuela tuviera una biblioteca, y menos así de grande. Siempre pensó que su abuela era una señora común, de pueblo, que solo se dedicaba a la casa. Pero esta biblioteca decía otra cosa, hablaba de inteligencia, de amor por el conocimiento. Entró y pasó la mano por los lomos de los libros. Sentía el cuero viejo, el papel suave. El olor de los libros antiguos la envolvió como si la llevara a otro mundo. Aunque nunca fue de leer mucho, en ese momento sintió unas ganas enormes de abrir cada libro y descubrir qué escondían. Algunos estaban en ruso, otros en francés, alemán, incluso en latín y griego antiguo. Agarró uno con tapa de cuero y lo abrió. Las hojas estaban amarillas por el tiempo, pero se leía bien. Era un libro histórico del siglo XV. Pasó horas ahí, viendo los libros, preguntándose cómo su abuela había juntado todo eso. Sintió que no era solo una colección de libros, era un tesoro. Una parte de su herencia, una pista para conocer su historia y la de su familia. Un secreto que su abuela le dejó solo a ella. Con curiosidad, Olga siguió explorando la casa. Bajó al sótano, que estaba sorprendentemente seco y grande para ser tan viejo. Las escaleras crujían, y al llegar abajo, vio algo cubierto con una lona vieja. La quitó, y ahí estaba, una caja fuerte metálica enorme, con una combinación. Intentó abrirla, pero no pudo abrirla. No tenía idea de cuál podría ser la clave ni qué había dentro. La caja fuerte era otro misterio por resolver. Entonces se le vino un pensamiento. Su abuela siempre se acordaba de los cumpleaños de todos los nietos y bisnietos. Era una de sus cosas raras. Olga decidió intentar con su propia fecha de nacimiento. Metió los números y escuchó un clic. La caja se abrió. Adentro había cartas viejas, fotos, documentos y cuadernos, todos bien ordenados y amarrados con una cinta. El corazón de Olga empezó a latir más rápido. Sabía que había encontrado algo importante, algo que podía cambiarle la vida. Empezó a leer las cartas. Gracias a las palabras de su abuela, Olga entendió cuál era su verdadero lugar en la familia. Era la heredera espiritual. Su abuela le explicó por qué Anton se quedó con el departamento. Él siempre estuvo alejado de la familia, y no la valoraba. Los papeles mostraban que algunos libros tenían valor cultural y también dinero. Entre los papeles, había fotos de Olga cuando era niña, con su abuela, momentos bonitos, de cariño, de confianza. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas de Olga no eran de enojo, sino de entendimiento.
Con manos temblorosas, Olga abrió la primera hoja de una carta vieja. El olor de su abuela salió del papel y le apretó el corazón. La letra era conocida, derechita, con una inclinación leve hacia la derecha. La reconoció de cuando su abuela le enseñaba a escribir en un cuaderno de rayas gruesas. Hola, mi querida Olena, mi nieta hermosa. Si estás leyendo esta carta, es porque yo ya me fui a otro mundo, uno mejor. Tal vez te estés preguntando por qué pasaron las cosas como pasaron. ¿Por qué Anton se quedó con el departamento grande y tú con la casa vieja en el pueblo? Olga sintió como si un rayo le hubiera caído encima. Su abuela parecía estar leyendo sus pensamientos, entendiendo su dolor y su tristeza. Las lágrimas le salieron solas, pero las contuvo. Quería leer cada palabra con calma. Créeme, no fue una decisión fácil, lo pensé mucho. Quería ser justa y asegurarles un futuro a los dos, pero entendí que la justicia no siempre es igual para todos. La verdadera herencia no es el dinero ni las casas, es la memoria, la historia, las raíces. Su abuela escribió que Anton siempre se alejó de los valores de la familia, que lo único que le importaba era el dinero, su carrera, el éxito en la ciudad. María Stenova pensaba que darle el departamento lo ayudaría a cumplir sus metas. Tal vez lo iba a vender, pero era su decisión, su camino. Tú, Olinka, eres diferente. Siempre estuviste más cerca de la tierra, de la naturaleza, de la historia. ¿Recuerdas cuando leíamos juntas los libros viejos? ¿Cuándo te contaba historias de la familia y de los que vivieron aquí antes de nosotros? Yo vi en ti esa chispa, ese amor por nuestras raíces. Tú puedes cuidar y enriquecer todo lo que somos. A Olga se le hizo un nudo en la garganta. Se acordó de aquellas tardes en las que su abuela se sentaba en la mecedora, junto a la chimenea, y le leía cuentos e historias viejas. Se acordó del olor del papel, del sonido de las páginas, de las manos calientitas de su abuela. En esos momentos, se sentía protegida. Su abuela le dijo también que la casa en Saretche no era solo una casa vieja con goteras, era un símbolo de su familia, de su historia, de todo lo que vinieron antes. Ahí nacieron, murieron, amaron y lloraron. Esa casa tenía alma. La biblioteca que encontraste es mi orgullo, y también mi tristeza. Junté esos libros toda mi vida, cuidándolos con mucho cariño. Siempre soñé que alguien como tú los tendría algún día. Sé que puedes hacerlo, Olinka. Vas a sentir lo que hay en ellos. Vas a entender su verdadero valor. En la siguiente carta, su abuela le explicaba dónde estaban los documentos que probaban cuánto valían esos libros, catálogos, avalúos de expertos, cartas de coleccionistas y de historiadores importantes. También le dijo que no iba a ser fácil venderlos o ponerles precio, y le aconsejó que buscara ayuda de profesionales. Olga revisó todos los documentos. Entre hojas viejas, encontró facturas, escrituras y testamentos. Uno decía que algunos libros habían sido de una familia noble que vivía ahí antes de la Revolución. Otro decía que unos libros fueron donados por el mismo emperador Alejandro II. Poco a poco, Olga entendió lo grande que era esa herencia. No eran solo libros viejos. Era un verdadero tesoro con mucho valor histórico y cultural, y ahora era suyo. Pero lo que más le tocó el corazón fueron las fotos. En un álbum viejo, encontró muchas imágenes de ella de niña con su abuela María, caminando por el bosque, recogiendo hongos y moras, sentadas junto al río, pescando, cocinando pasteles en la cocina, riéndose, platicando. En una foto, Olga se vio de unos 5 años, sentada en el regazo de su abuela, escuchando con atención mientras ella le leía un cuento. Su cara mostraba asombro y admiración, sus ojos brillaban con amor y confianza, y la cara de su abuela tenía una ternura enorme. En ese momento, Olga no aguantó más, lloró con todo su corazón. Las lágrimas le bajaban calientes por las mejillas, llevándose con ellas el coraje, la tristeza, el miedo. Ya no lloraba de dolor, lloraba porque por fin entendía. Olga entendió que no estaba sola, que tenía raíces, una familia, una abuela que la quería y que creía en ella. Se dio cuenta de que su abuela no solo le había dejado una casa y una biblioteca, le había dejado amor, sabiduría y confianza. Le había dado la llave de su corazón, de su alma. Olga se limpió las lágrimas y volvió a ver las fotos. Ya no veía solo imágenes, veía su historia, su destino. Supo que su lugar estaba ahí, en esa casa vieja, en ese pueblo tranquilo. Ahí se iba a encontrar a sí misma, ahí iba a entender el sentido de su vida, ahí iba a ser feliz. Pero las fotos la conmovieron muchísimo. En un álbum viejo encontró muchas fotos de ella cuando era niña, con su abuela María Steanovna. Ahí estaban, caminando por el bosque, recogiendo hongos y frutas.
también sentadas junto al río pescando, en la cocina, haciendo pasteles, riéndose y platicando. En una foto, Olga se veía como de 5 años, sentada en el regazo de su abuela, escuchando muy atenta mientras ella le leía un cuento de hadas. En su cara se veía sorpresa y admiración. Sus ojos estaban llenos de amor y confianza, y el rostro de su abuela mostraba ternura y cariño. En ese momento, Olga se soltó, no pudo aguantar el llanto. Las lágrimas le bajaron por las mejillas, cálidas y abundantes, le limpiaron el coraje, la tristeza y la inseguridad que traía dentro. No eran lágrimas de dolor, sino de entendimiento. Se dio cuenta de que no estaba sola, tenía raíces, una familia, una abuela que siempre la quiso. Entendió que su abuela no solo le dejó una casa y unos libros, le dejó amor, sabiduría y esperanza, le dio la llave para encontrarse a sí misma. Olga se limpió las lágrimas otra vez y volvió a ver las fotos. Ahora ya no veía solo recuerdos, veía su historia, su camino. Supo que su lugar era esa casa antigua, ese pueblo en paz. Ahí iba a encontrarse, ahí iba a encontrar su propósito, ahí iba a ser feliz. Tomó una decisión firme, no iba a vender la casa. Esa idea se le quedó bien clavada en el alma, fuerte, sin dudas, se iba a quedar en Saria. Iba a darle nueva vida a esa casa vieja, la iba a arreglar, no por dinero, ni para vengarse de su hermano, lo haría por ella, por esa niña de las fotos que confiaba tanto en su abuela. Lo primero que hizo fue buscar a alguien que supiera restaurar casas. Al principio, la gente del pueblo no confiaba mucho en ella, pero poco a poco, al ver que hablaba en serio, se empezaron a animar. Una viejita que vivía cerca, doña Agafia, le recomendó a un maestro de un pueblo cercano. Se llama John, tiene manos de oro, le dijo, y trata las cosas viejas con el corazón. John era un hombre callado, pero sabía lo que hacía. Vio la casa, revisó todo y luego le dijo: hay mucho que hacer, pero la casa está fuerte, va a durar muchos años. Olga se sintió aliviada. Acordaron un precio y cuándo empezarían. Dijeron que en una semana comenzaban. Luego, Olga se ocupó de la biblioteca. Sabía que ella sola no podía saber cuánto valían los libros, así que buscó expertos por internet. Encontró varias librerías de libros antiguos en Moscú y les mandó fotos de los libros que le parecían más interesantes. La respuesta no tardó. Una tienda le escribió, interesada, y ofreció mandar a un experto para ver la colección en persona. 2 días después llegó un joven con lentes que se presentó como Kir. Empezó a revisar los libros, los hojeaba y tomaba notas en un cuaderno. Olga lo veía nerviosa, con el corazón acelerado. Finalmente, Kir levantó la mirada y sonrió. Tienes un tesoro aquí, algunos de estos libros son únicos. Olga casi grita del gusto. Por ejemplo, dijo Kir, señalando un libro viejo, forrado en cuero, con un escudo, en este estado, es muy raro. ¿Y cuánto puede valer?, preguntó Olga con miedo. Kir pensó un poco y luego dijo: es difícil saber lo exacto, pero yo diría que vale al menos lo que cuesta un departamento de 3 recámaras en la capital. El corazón de Olga se aceleró más. ¿Un solo libro? ¿Cuántos más habría así en la biblioteca? Sentía emoción y asombro al darse cuenta del valor de su herencia. Kir se ofreció a ayudar con la tasación y venta de los libros. Le explicó cómo funcionaban las subastas y que había coleccionistas privados que pagaban mucho por libros raros. Olga le dio las gracias, pero le pidió tiempo para pensar. Todavía no sabía si quería vender toda la biblioteca, venderla poco a poco o quizá hacer un museo en la casa. Ese mismo día, Olga decidió llamar al tío Peta, el hijo de una amiga de su abuela, que se mencionaba en una de las cartas. Encontró su número en una libreta vieja que estaba en la caja fuerte. El tío Peta se puso muy contento al saber de ella. Recordaba a Olga de niña y también a su abuela, María Stenova. Siempre supe que esa casa tenía algo especial, dijo. Tu abuela era muy sabia. Siempre decía, la mayor riqueza no es el dinero, es la memoria. Olga le contó sobre la biblioteca, las cartas y sus planes para restaurar la casa. Él la escuchó con atención y le ofreció su ayuda. Vivo lejos, pero siempre estoy para dar consejos. Conozco gente. Te puedo presentar a las personas correctas y ayudarte con el papeleo. Olga se sintió agradecida por tener su apoyo. Ya no se sentía sola. Tenía a alguien que también amaba la historia de su familia. Esa noche, sonó su teléfono. Era Antón. Hola, Olga, dijo él. Ella reconoció su voz. ¿Cómo va todo por allá en el campo? Todo bien, Antón, respondió ella. ¿Y tu depa, cómo está?, preguntó Olga con calma. Está bien,
contestó Antón, como sin ganas de hablar mucho. Oye, estuve pensando, tal vez nos peleamos por la herencia sin razón. ¿Y si cambiamos? ¿Quieres que yo te dé la casa y tú me des el departamento? Dijo Olga con una sonrisa burlona. ¿Sabes, Antón? Yo también lo he pensado mucho, dijo. Y la verdad, estoy feliz con lo que tengo. A mí me gusta la casa, pero ahí no hay nada, protestó Antón. Está toda hecha un desastre. Tiene algo mucho más valioso que cualquier depa, respondió Olga. Tiene recuerdos, historia, y eso no lo voy a cambiar por nada. Se hizo un silencio. A Antón no le gustó la respuesta. No se la esperaba. Bueno, ya cálmate, dijo por lo bajo. No vengas llorando después cuando veas que tenía razón. No lo haré, respondió Olga con firmeza, y colgó. Miró por la ventana. Ya era de noche. La casa se sentía tranquila, acogedora. La leña crujía en la chimenea y hacía que las sombras bailaran en las paredes. Olga sintió algo nuevo, algo bonito, una libertad interior, confianza en ella misma, orgullo por lo que era y por su familia. Ya no se sentía sola, ni triste, ni olvidada. Ahora era dueña de su vida, de su casa, de su herencia, y sabía que estaba lista para lo que viniera. Por primera vez en mucho tiempo, Olga sonrió de verdad. Se levantó, se acercó a la ventana y vio el cielo lleno de estrellas. Sentía como si allá arriba, entre las estrellas, pudiera ver la sonrisa de su abuela, María Stepanova, y esa sonrisa le dio fuerzas. Olga volvió a la chimenea, agarró un libro viejo y lo abrió en la primera página. Empezó a leer. Con cada línea que leía, sentía que viajaba al pasado, al mundo de su familia, un mundo que hasta ahora estaba empezando a entender y a valorar. Sintió curiosidad por la historia, por los libros, por el arte. Entendió que su abuela no solo le dejó una casa y una biblioteca, le dejó la llave para conocerse a sí misma, y Olga estaba lista para usar esa llave. Se iba a quedar en Zarichi, iba a arreglar la casa, iba a estudiar la biblioteca, a aprender todo lo que pudiera sobre su familia, y a ser feliz. Era su decisión, y sabía que era la correcta porque la había tomado con el corazón. Olga cerró el libro, apagó la luz y se fue a dormir. Se durmió rápido, tranquila, en sus sueños. Vio a su abuela sonriendo y diciéndole, siempre creí en ti, Alanka, puedes lograr lo que quieras. Y Olga le creyó, sabía que sí podía lograr lo que fuera, porque ahora tenía una razón para hacerlo, y esa razón era más importante que cualquier otra cosa. Al día siguiente, Olga despertó con el corazón ligero y alegre, salió al patio y respiró el aire fresco del pueblo. El sol brillaba con ganas, los pajaritos cantaban bonito, y todo se sentía nuevo y lleno de vida. Olga sonrió. Estaba feliz. Y eso apenas era el comienzo.